Línea del tiempo, andragogía. Año 469 a 394. Sócrates. Mediante la mayéutica, el maestro no deposita información en el discípulo sobre un tema particular, sino que este último es quien extrae de sí mismo el conocimiento. Contexto. Los griegos dedicaban su vida al trabajo físico, reuniones en el agora para comentar temas culturales, políticas filosóficas. Las mujeres eran excluidas de estas actividades, teniéndolas en casa y excluyéndolas de la educación similar al del hombre. Platón, Aristóteles y Sócrates recibieron mucha influencia de sus maestros los sofistas. Heredaron de los sofistas la concepción integral de la educación, el criterio de disciplina, la aspiración a la enseñanza grata. Difieren de ellos de la sustitución de la forma de enseñanza positiva por la interrogativa. Año 427 a 347. Platón. Para Platón, el hombre educado es el que por cuestionar o averiguar el significado de las cosas con el objeto de superar su banalidad. Año 384 a 322. Aristóteles. Sostiene que el fin de la existencia es la conquista de la felicidad. Para eso, debe cultivar las relaciones sociales, espíritu y sobresale la educación del carácter, y que por medio de la interacción con otros individuos, el hombre se hace buen hombre. Año 1926. Alexander Kapp, maestro escolar de origen alemán, acuñó el término andragogía como el arte y la ciencia que facilita el proceso de aprendizaje de las personas adultas. Restringe el proceso educativo de la niñez. Sin embargo, el término fue rechazado por creyentes de la pedagogía. Contexto. El conflicto sociopolítico de la Revolución Francesa dejó como resultado multitudes desocupadas y desorientadas, lo cual desencadenó un replanteamiento del acto educativo del ser humano por parte de Nicolas Condorcet en 1793, quien publicó un proyecto relacionado con el fomento del Estado a la independencia de la instrucción pública, donde se vislumbró una educación permanentemente mediada por la acción y la participación de todos los individuos. Año 1946. Piaget. Constructivismo. Radica donde el proceso del conocimiento es una construcción por parte del sujeto. La realidad, tal como la entendemos, no existe externamente, no está dada, el hombre la construye. Contexto. Hijo de profesor de literatura medieval. Era un hombre concienzudo y de mente crítica. Piaget confiesa que fue una gran influencia en sus inclinaciones. Su mamá, por el contrario, jugó un papel negativo. Este desequilibrio familiar lo transformó en un muchacho serio, callado, que buscó los sucedáneos de la vida. Año 1970. Félix Adam. La andragogía ha de enfocarse en los procesos formativos del ser humano adulto. Es a la vez un arte y una ciencia. Es decir, constituye un campo del conocimiento humano, donde se integra la observación de los procesos formativos de los adultos con la construcción de teorías comprensivas y orientadoras de la acción educativa. Por otra parte, es también comprensivas y orientadoras de la acción educativa. Es decir, una forma de hacer las cosas no solo bajo una guía racional, sino desde todas las dimensiones humanas, incluyendo el sentimiento y la intuición. Contexto. Desarrollo de la andragogía. Como alfabetizador, en la década del 60 y experiencia como un profesor universitario. La experiencia educativa señaló el rumbo para la creación de su teoría educativa. Fue su participación en la gran campaña de alfabetización que se lleva a cabo en Venezuela. Observa que la universidad que se democratiza
y masifica al abrir sus puertas a todo tipo de estudiante, carece de las estructuras y procesos adecuados para educar a los adultos. Se desperdicia de este modo una extraordinaria oportunidad para el progreso económico, social y cultural del país. Para Adam, esta situación es particularmente grave, porque se percata de los efectos negativos que la modernización del país sobre el sistema de valores y relaciones en Venezuela. Año 1972. Bernard Williams. Es una disciplina definida al mismo tiempo como una ciencia y como un arte. Una ciencia que trata de los aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y organizacionales de la educación de adultos. Un arte ejercido en una práctica social, que se evidencia gracias a todas las actividades educativas organizadas especialmente para el adulto. Contexto. Creció en el condado de Essex y se formó en el Balliol College de la Universidad de Oxford. Tras cumplir el servicio militar en Canadá, regresó a Oxford en 1951 como profesor de filosofía, una vida dedicada a la docencia tanto en Inglaterra, Cambridge y Londres, como en Estados Unidos. 1975. Mi visión de alfabetización va más allá del ba, be, bi, bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica. Es la que está el alfabetizado. Contexto. Conoció la pobreza y hambre durante la Depresión, crisis económica mundial en la década de 1930, y fue como surge su preocupación por los pobres. Año 1984. Malcolm Knowles. Considerado padre de la andragogía, de la cual decía que era parte y ciencia de ayudar a adultos a aprender. Consideraba que los adultos necesitan ser participantes activos en su propio aprendizaje. Contexto. Participó en la Segunda Guerra Mundial, reclutado en la Armada de los Estados Unidos y en 1943 por la Marina. Solía acompañar a su padre, veterinario, a granjas y ranchos donde tenían serias discusiones acerca del significado de la vida, el bien y el mal, religión política, el éxito y la felicidad, donde luego le preguntaba al joven Malcolm acerca de su punto de vista sobre el tema. 2018. En la actualidad, la andragogía se define como la disciplina que estudia el ámbito de la educación en el individuo adulto, es decir, a las particularidades de cómo se produce el aprendizaje en la edad adulta, madurez y senectud. Método estratégico que ayuda en la enseñanza-aprendizaje del adulto, del cual se requiere activa participación y enriquecimiento de su aprendizaje con autonomía. Es el ámbito de la educación enfocado en el adulto, de acuerdo a sus necesidades, intereses y en base a su experiencia. Es el método de incorporación del educando a la educación formal.